Decisión. Perdón, ¿cuál es el artículo? El 5 o quinto del Código Orgánico de Tribunales. ¿Lo leo, profesor? Sí, por favor. Artículo 5. A los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezca la Constitución y las leyes. Integran el Poder Judicial... Ya, ahí nomás. Ahí está consagrado el principio de territorialidad. Ahora, esto hay que relacionarlo inmediatamente con varias normas que están citadas ahí en el apunte del Código Civil. Ya, primero se cita el artículo 14, cuya lectura podemos escuchar inmediatamente. ¿Sí? 14, ahí está. Los nacionales y los extranjeros están sometidos a la jurisdicción de los tribunales donde vivan, donde estén, donde se realicen los juicios, ¿cierto? Que sigue consagrando el principio de territorialidad. Profe, ¿voy a avisar si viene el tiro? ¿No? ¿Qué está ahí como... No importa, no hay problema, si me gusta jugar. Si ustedes tienen el apunte, tienen todo, si no tuvieran nada, sí, pero no es para tanto. Ya, entonces, sometido a la jurisdicción del tribunal donde vivan, y lo que confirma que estamos hablando de un tema espacial, territorial, ¿cierto? Ya, ¿quién iba a leer el Código Civil? Artículo 14. Ya. La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros. Esa norma la repite la Constitución también, ¿ya? Así que no es nada nuevo. El principio de territorialidad es absoluto, se aplica a todo. Bien. El 17. Artículo 17. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que haya sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento. Código de Procedimiento Civil se refiere al Código de Enjuiciamiento. Ya, aquí hay que tener cuidado con un tema, porque a veces uno pudiera confundirse. Las formalidades, ¿cierto?, de cómo se extiende un documento o cómo consta una obligación, se deben respetar las del lugar donde éste se celebra, ¿ya? Y por lo tanto, si eso se celebra en el extranjero, debe ajustarse a las reglas del país donde se otorga, ¿ya? Una cosa es el otorgamiento de un instrumento, ¿cierto? O la realización de cualquier acto que pueda producir efectos jurídicos, de acuerdo a qué ley debe regirse su regulación y sus efectos a la ley donde se otorga, ¿de acuerdo? Donde se otorga. Lo que pasa que cuando nosotros queremos hacer efectivos los derechos que de ello emanan los efectos jurídicos, ese ejemplo ya lo vimos ya con la sentencia extranjera, lo hemos dado varias veces, pero vamos a volver sobre eso. Cuando es así, siempre que para que tenga vigencia y puede exigirse o hacerse efectivo en Chile, ahí se rige por las reglas procesales chilenas, ¿de acuerdo? Nunca se van a aplicar las reglas procesales extranjeras en nuestro país, porque eso va contra la soberanía. Igual que en el caso nuestro, en el caso opuesto que pudiera causar cierta confusión, que tiene que ver con la extraterritorialidad de la ley chilena. Pues la ley chilena, ¿el principio cuál es? Territorialidad, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ese es el principio. Y ese principio rige para la ley común como para la ley procesal. Pues no nos confundamos con eso. Si no hacemos distinción, estamos hablando de una sola cosa. El principio de territorialidad está en el artículo 5, no hay duda sobre eso. Ya, salvo las excepciones legales. Ahí deja entrever en el fondo. Bueno, entonces, ¿la ley chilena puede tener aplicación extraterritorial? Sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero lo es solamente por defensa de la soberanía, ¿ya? Pero la aplicación extraterritorial de la ley chilena
causa confusión porque uno se imagina que se aplica la ley chilena en el extranjero. Y no es eso. No es eso. Se aplica la ley chilena a hechos cometidos en el extranjero que afecten la soberanía o ciertos intereses del Estado, cometidos por, ya sea por nacionales o por extranjeros, y a ellos se les aplica la ley chilena. En ese sentido es extraterritorial la aplicación de la ley. ¿De acuerdo? El tema es, ¿cómo se le aplica? ¿Dónde se le aplica? Se le aplica en Chile. No, se le aplica en Chile. ¿De acuerdo? Se le aplica en Chile. Y ahí hay que distinguir, po. Si la persona vuelve a Chile, se le enjuicia de acuerdo a las normas de procedimiento chilenas. Y si la persona no vuelve, y si se trata de un delito, porque ahí son dos cosas, son dos requisitos adicionales, ahí puede pedirse la extradición. ¿De acuerdo? Y extraditado que sea, se somete a las reglas chilenas. La extradición solamente es en materia penal. No existe la extradición en materia civil. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Las excepciones al principio de territorialidad, o sea, la aplicación extraterritorial de la ley chilena, está en el artículo 6 del mismo Código Orgánico Tribunal. Ahí están los casos. ¿De acuerdo? Ahí están los casos. ¿Es posible que se aplique? Sí, pero se aplica en Chile. La ley procesal, que es lo que nos convoca, tiene un principio que es el principio de territorialidad y es absoluto. ¿De acuerdo? La ley procesal chilena nunca se va a aplicar en el extranjero, ni la ley procesal extranjera en Chile. ¿De acuerdo? Es una regla absoluta. Lo que puede llamar a confusión, y les insisto una vez más, es el hecho de que si hay elementos probatorios o cualquier otra actuación que se ha celebrado en el extranjero, pues bien, para tener validez en Chile se debe acreditar que fue extendida de acuerdo a las formalidades del país de origen. ¿De acuerdo? No todos los países tienen las mismas formalidades para extender documentos o para hacer constar cualquier hecho. ¿Bien? Y eso se hará valer acá en Chile de acuerdo al procedimiento que ya hemos visto varias veces. Si son resoluciones judiciales, tendrá que someterse al procedimiento del exequatur, que es la autorización que da la Corte Suprema para que esa resolución pueda hacerse efectiva. ¿Ya? Y si yo quiero acompañar a juicio una prueba que nace del extranjero, una declaración, supónganse ustedes, prestada por una persona o lo que sea, yo tengo que hacer que ese documento, que esa declaración provenga extendida con las formalidades del país donde está, ¿de acuerdo? Porque ahí lo que interesa es que no elabore un nombre, elabore un nombre genérico nomás, que el ministro de Fe, del lugar donde se extiende, dé constancia de lo que se da constancia en todos lados cada vez que se certifica algo, que las personas que figuran compareciendo son las personas que están frente al ministro de Fe, y que dé fe que esas personas realizaron la declaración o la manifestación que allí se señala. El ministro de Fe nos da cuenta de que lo que las personas expresan sea verdad. No es esa la función del ministro de Fe. La función del ministro de Fe es decir, sí, ante mí compareció esta persona porque yo acreditó su identidad y se celebró el documento que más abajo se señala, que se realizaron tales y cuales manifestaciones. Se dijo que tenía un departamento en Chile, que le venía el departamento, y es mentira, el ministro de Fe no tiene nada que ver con eso. ¿De acuerdo? Porque no da fe de la verdad de la declaración, da fe de que son las personas y que efectivamente se extendió tal o cual documento. ¿Bien? De eso es lo que da fe. ¿Está claro? ¿Sí? Esto no es difícil, pero hay que meterse bien en el tema para tener claridad. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Qué sucede en el caso de los tripulantes de los buques propio de su bandera, que arriba el buque comete
el homicidio de un tripulante adentro del buque, acá en Chile? Bueno, ahí el capitán tiene obligaciones directas de tomar medidas. Puede disponer que esa persona sea detenida y entregarlo, tiene que entregarlo acá en el primer puerto al Caribe para su juzgamiento. Pero en el fondo ahí aplica el principio que estamos hablando, porque eso está numerado en el número 4 del artículo 6. Pero él no habló de un lugar, no habló del extranjero. No, yo hablo de un buque de bandera extranjera, Sí. acá en un puerto chileno. ya. Este tripulante. Pero está en territorio chileno. No, eso no tiene ningún problema, aunque tenga bandera extranjera. Entonces sería procesado acá. Sí, si tiene el principio de la bandera para los efectos penales solamente tiene que ver con naves y aeronaves militares. Ahí sí, pero si se trata de un buque mercante, no. Bien, vamos entonces a la interpretación de la ley procesal. Último tema que tenemos ahí en el... Ustedes saben que las reglas de interpretación de la ley en general están en el artículo 19 y siguientes del Código Civil, ¿cierto? Eso lo estudiaron y lo saben. Sería una falta de respeto al profesor hacerles preguntas sobre el particular. Eso también es una falta. Mayor. Las reglas generales de interpretación de la ley están en el artículo 19 y siguientes del Código Civil. ¿Es así o no? Sí, ¿ustedes las conocen? Sí. Excelente. Muy bien. Se las pasaron, ¿cierto? No me acuerdo. Ya, leámosla. Artículo 19. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Bien, y para eso se usa también el diccionario de la RAE, ¿cierto? Y si no, iremos a la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Por eso es importante esa forma de interpretar, ese instrumento para la interpretación. Ya. Artículo 20. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Ya, prima entonces el significado legal de las palabras técnicas, específicas, ¿de acuerdo? No sirve un argumento del inciso primero, del 19, ¿de acuerdo? La aplicación de los términos de la RAE, sino que prima es especial. Ya. Artículo 21. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezcan claramente que se han tomado en sentido diverso. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Nos servirá el contexto? Sí. ¿Cierto? Ahí puede aplicarse un método contextual, ¿ya? Artículo 22. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Perfecto. Ahí se aplica una especie de analogía, ¿cierto? Bien. Profesor, Sí. cuando en el código se habla de pasajes oscuros, ¿es que no se entiende la norma? ¿O que no se aplica bien la norma? Porque hay vacío. Sí, es que lo que pasa es que la interpretación de la ley es una cuestión que tiene que ver con el caso concreto judicial. Entonces hay que verlo hay que ver cómo está expresado en la sentencia para poder aplicar las reglas, el contexto, si estamos o no frente a una materia técnica o no, ¿de acuerdo? Pero plantear, eso es un planteamiento posible, pero en el contexto que uno no entendiera lo que dice el párrafo o el razonamiento judicial.
sobre la aplicación de esa norma en particular. ¿Ya? Y ahí uno trata de aplicar estas reglas, y si no calza, si no cuadra con ninguna, bueno, ahí uno podría plantear, ¿cierto?, que efectivamente hay una errónea aplicación de esa ley. Pero es para plantear eso. ¿Ya? Es para plantear eso, para plantear una errónea aplicación. Aquí como estamos frente a una situación en que esta ley no es clara, oscuro lo contrario, no es clara, como no es clara, aquí el juez se equivocó, porque la aplicó en tal sentido que perjudica a mi cliente, por ejemplo. Perfecto. Por darle una perspectiva. Ya, perfecto. ¿Ya? Y debe estarse a lo que digo yo, por este argumento. Ya, perfecto, lo entendí. Por ahí. Por ahí va. El apunte dice que las reglas del Código Civil de interpretación de la ley en general no son aplicables directamente a la ley procesal. ¿Ya? Si bien pueden servir subsidiariamente, la ley procesal no tiene reglas específicas. El Código de Procedimiento Civil no dice reglas especiales de interpretación de las normas procesales. Eso no existe. ¿Cuál es la solución que se plantea para ello? La solución que se plantea es recurrir a los principios generales del derecho, especialmente en el contexto del procedimiento civil, a las reglas básicas del debido proceso, a los principios que están detrás de eso. ¿Bien? Esos son los que nos van a servir en un problema de aplicación procesal en que yo estime que se aplicó mal, que es injusto, que me dejó afuera, que perdí una oportunidad, que se me declaró una rebeldía. Cualquier aplicación de la ley procesal que me perjudique, ¿ya? El esfuerzo interpretativo va a tener que ir, porque tenemos que problematizar, porque si no, no entendemos, ¿cierto? Cualquier interpretación o aplicación de la ley procesal que nos perjudique, que perjudique nuestra postura, vamos a tener que tomarla y tratar de interpretarla y ofrecer una interpretación al tribunal de acuerdo a los principios generales del derecho, aterrizado especialmente a las normas y a lo esencial del debido proceso. ¿Bien? Esa es la solución que da la doctrina. ¿Bien? Y ahí en el apunte yo les puse algunos ejemplos de cuáles son o cuáles podrían ser estos principios generales o estas máximas que podríamos traer al derecho procesal